Del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Antes de iniciar nuestra celebración, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, diciendo: yo confieso delante de ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal-Salisar un hombre que venía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias 20 panes de cebada y grano y tierno de espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrarán. El criado repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor.
apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa de Dios, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lado de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y allí se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí. Y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús 2 panes y después de dar gracias a Dios se les fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recogen los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa
Muy queridos hermanos y hermanas, tenemos hoy ante nosotros un pasaje lleno de simbolismo que nos relata el milagro más frecuentemente presentado en los evangelios, el relato de la multiplicación de los panes. ¿Cuál es su significado? En primer lugar, sin duda, Jesús debió haber hecho un gran milagro multiplicando panes para 5,000 gentes. Suena a un número un poquito grande, pero pues se pueden a pensar, 5,000 gentes no son tantos. Sí son muchos, pero no son tantos. Pero lo más importante de estas 5,000 gentes, ¿qué es? Que quedaron satisfechos con lo que les tocó. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Que es el que habría que descubrir. En primer lugar, para el pueblo quedaba claro que el único que había dado de comer a todo el pueblo de Israel había sido Moisés. Porque por intercesión de Moisés, iluminado por Dios nuestro Señor, fue posible que el pueblo pasara por donde caen esos grumos semejantes al migajón del pan, al que ellos llamaron maná. Llevado por el viento del desierto, estos grumos alimentaron a todo el pueblo. Era el pan del cielo, le llamaron. Les diste el pan del cielo. Ustedes imagínense poder en medio del desierto, cuando se tiene hambre, cuando no hay que comer, cuando todavía no están habituados a una vida del desierto, encontrarse con algo que sabe semejante al migajón del pan. Pan del cielo. No puede ser otra cosa. La salvación. Y el pueblo de Dios miró a Moisés como el instrumento por excelencia de Dios en ese momento. Bueno, este relato marcó la historia de Israel, porque en un momento en que el pueblo pudo haber sucumbido, si no por el hambre, sí por pelearse con Moisés y pelearse entre ellos. Porque cuando uno tiene hambre se enoja, Ya después se debilita, pero está uno enojado porque no puede comer. Bueno, logran ese alimento y quedaron marcados. El Señor, por medio de Moisés, nos da pan del cielo. Pero había un pan más importante, el pan de la palabra. Israel veía alimentada su vida de la palabra de Dios. Era el alimento por excelencia. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios alimenta la mente. La palabra de Dios nos ayuda, nos interpela, porque no es una ayuda así muy suavecita, se necesita un cierto esfuerzo, ¿verdad?, para poder detenerse y de decir, a ver, voy a ver qué me está queriendo decir Dios. Cuando lo buscamos, esa es la experiencia. Se requiere tener ganas de encontrar a Dios, de encontrar su voluntad, tener ganas de. Aquí viene una primera situación que hay que tomar en cuenta. Cierto que antes de que tengamos ganas, Él ya nos ofrece el pan. Antes de que tengamos ganas, Él ya nos está hablando. Antes de que naciéramos, Dios nos llamó, nos habló, nos dio su palabra para que existiéramos. Y nos la sigue ofreciendo y nos la sigue dando. A través de sus manifestaciones en la naturaleza,
a través de los hombres sabios y santos que interpretan cómo Dios nos habla a través de esas manifestaciones. Para nosotros, pues son aquellos sucesores de los apóstoles que cumplen con su misión evangélica. Después hubo otro detalle en la historia de la salvación, como es el que acabamos de escuchar del profeta Eliseo. En aquellos días llegó un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como premisas 20 panes de cebada y grano tierno de espiga. Y Eliseo dijo: dáselo a la gente para que coman. Y él respondió: ¿y cómo voy a repartir esto entre 100 hombres? Eliseo le dijo: dáselos para que coman. Esto dice el Señor: comerán todos y se saciarán. Y luego dice: y todavía sobró, como había dicho el Señor. La palabra de Dios nos guía para saber compartir nuestros bienes. Nos guía por el camino de la justicia, nos guía por el camino de la paz. Y el testimonio que nos dan las escrituras de la palabra de Dios contienen esa sabiduría para saber administrar, como dice el libro de la sabiduría, el mundo con santidad y justicia, y no con sentimientos vanos, con emociones que no se disciernen, con afán de cubrir necesidades. La palabra de Dios nos enseña el verdadero valor de los bienes porque nos enseña el verdadero valor de cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Cuánto somos valiosos a los ojos de Dios? Y como dice la Escritura, como las niñas de sus ojos, como un tatuaje en la palma de sus manos, así de importante. Y cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, con ganas de saber qué me quieres decir, Señor, el alma se alimenta del amor divino y de la sabiduría que procede de su palabra. Pero hay que tener muchas ganas. Y sin embargo, como sucede en el milagro del profeta, Dios hace el milagro porque nos ama. No es que aquellos hombres creyeran en el milagro que iba a suceder, casi los sorprendió. Tampoco las gentes esperaban que Jesús les diera de comer a todos. Los mismos apóstoles se lo dicen: oye, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Cómo le vamos a hacer? Y a mí se me hace tan simpática la ironía de Jesús: denles ustedes de comer. Señor, ¿de dónde? Ah, ¿verdad que no pueden dar ustedes de comer? ¿Verdad que ustedes necesitan que Dios les dé para que den? También nosotros necesitamos la palabra. Y que alguien nos dé la palabra, que alguien reparta la palabra, transmita la palabra. Y alimentar e iluminar con esa palabra la conducta, la manera de obrar, la forma de actuar, iluminado por lo que Dios dice. Sabemos que la palabra, de alguna manera, se nos manifiesta por ver el testimonio de la Escritura en los 10 mandamientos. Pero para nosotros hay más, porque Dios hizo carne su palabra. Ahí está el gran simbolismo de la multiplicación de los panes. Quien los multiplica es la palabra de Dios mismo. Si Dios puede dar con su palabra al hombre, al ser humano limitado, pecador, que a veces solamente sigue a Dios porque pues hay que seguir a Dios, porque si no, ¿quién vamos a seguir? Nos puede dar la sabiduría y el poder para saber administrar los bienes en función de todos. ¿Cuánto más el verdadero Dios hecho verdadero hombre ilumina su humanidad para poder dar de comer a toda aquella gente? ¿Cuánto más? Él es el alimento por excelencia. Dirá en el discurso que escucharemos después en el Evangelio de San Juan:
Ustedes me buscan por el pan material que recibieron. Busquen el verdadero pan, el que les da el Padre, el Hijo del Hombre. Busquen ese verdadero pan. El que nos da el Evangelio. Las bienaventuranzas, que nos dicen los principios y valores que hay que buscar para que podamos nosotros valorar en nuestra vida qué es lo que debemos buscar y cómo buscar vivir para alcanzar la plenitud de la vida y merecer la vida eterna. Ahí están. El Señor nos enseña en su palabra cómo aplicar los 10 mandamientos, que generalmente se basan en amarás a Dios y al prójimo, y que todo lo demás es para amar a Dios y al prójimo. Bueno, santifica las fiestas, pero luego viene puro no jures, no desees, no tomes, no quieras, no esto no puede. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Da pan al que tiene hambre, acoge al forastero, que en términos contemporáneos significa esforzarnos por poner en común nuestros bienes para que no falte, no a nuestros seres queridos, no, al que ni siquiera tiene de dónde comer, no le falte lo necesario. Eso no quiere decir que tú tienes que salir a dar de comer al primer pobre que te encuentres. A lo mejor tú no tienes lo necesario para poder darle. O te arriesgas, pero te puedes organizar con la comunidad cristiana. Pero como no nos alimentamos de la palabra, mis hermanos, hay cosas que conseguir. Y Jesús no solo es el pan de vida porque es la palabra hecho carne, Él mismo entrega su cuerpo y derrama su sangre por nosotros en la cruz. Él mismo se nos da. Y para seguir dándosenos, para que esa entrega sea total y completa, se nos da bajo la forma de pan y se nos da bajo la forma de vino, en el momento en que Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y Él es quien lo sigue diciendo por medio de la iglesia, por boca del sacerdote. Es Jesús quien sigue hablando bajo la acción del Espíritu Santo, transformando el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para significar que su palabra es vida y para nutrirnos de la vitalidad necesaria para cumplir con su palabra, para transformarnos en Cristo. No solamente con la audición y aplicación de la palabra, sino con la misma gracia que da existencia por la palabra. Nos da el existir como hijos. ¿Cuánta cosa hay que superar, mis hermanos? En primer lugar, porque de veras, miren, seamos honestos, no nos privemos de nosotros mismos y nos hagamos los tontos. ¿A qué me refiero? He observado esto. Cuando hay una misa de difunto, jalan con todos. Yo no sé si la abuelita, la mamá, el tío, pero muchos de los más jóvenes se ven que jalaron con ellos. No, de vente, que es la misa de tu tío, de tu tía, de tu abuelito, de tu abuelita, y les llena el recuerdo de una persona mortal a quien Dios ha llamado a la inmortalidad en el cielo. Y Jesús, vean, domingo, y Jesús, Él que murió por ti, Él que entregó su vida por ti, Él que se hizo humano por ti, Él que asumió las consecuencias de nuestra forma humana de existir con sus limitaciones y posibilidades por ti, no te llena. Habría que revisar si estamos aquí hoy, los que estamos aquí, por pura costumbre o necesidad legítima de, pues, es que como me siento mal si no voy a misa, pero estaremos aquí como estamos
¿Cuándo es la misa de mi difunto? Pues Jesús es tu difunto porque murió por ti. Y es más difunto que tu padre, que tu madre, que tu tío y que tu pariente, que el que tú quieras. Y no eres capaz de jalar a tu familia. ¿Por qué cuando es un difunto humano que no dio su vida por ti, jalas hasta con el perro si se puede? Y el domingo es que no me hacen caso, es que no quieren venir, es que ni modo, es que están jóvenes. Por favor. ¿Cuánta falta nos hace todavía ser verdaderamente cristianos? Estamos celebrando la memoria de aquel que dio su vida por nosotros y que nos la sigue ofreciendo en el altar para alimentarnos de sí, con su cuerpo, con su sangre, para darnos su palabra que nos comunica sabiduría. Si tomáramos de veras en serio nuestra fe, mis queridos hermanos, no que ponga en duda su fe, pero sí señalo el poco desarrollo de la fe que tenemos, porque no ponemos atención a la palabra, porque no nos interesa la palabra, porque nos pueden decir que la Sagrada Escritura es sabiduría de Dios y nos entra por un oído y nos sale por el otro, y porque pueden decirnos que ahí están las oraciones, ahí está la palabra para nosotros, en la oración de la iglesia. En la mañana podríamos llenarnos de la Escritura, en la tarde podríamos llenarnos de la Escritura, en la noche podríamos leer la Escritura, y nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque no estamos acostumbrados. Luego me dicen, padres, que no nos habían dicho eso. Bueno, ya se los estoy diciendo. Y se los estoy diciendo por la urgencia que existe de alimentar el alma de la gente, de un alimento imperecedero, de un alimento que purifica, de un alimento que fortalece el espíritu. Hace poco visité a un enfermo de una familia, pues, de las que practican su religión el miércoles de ceniza, el 2 de febrero, el 31 de enero, el día del difunto, y ya. De las que, a ver a qué hora se acaba el padre de echar su rollo, de estar hablando para que yo ya pueda oír el nombre de mi difunto, y estoy muy contento. Qué terrible, pobre enfermo. Una persona que sin duda podría estar agonizando ahorita. Y en vez de tener paz, todos nerviosos, todos alterados, todos a punto, así como que si les tocabas una fibra sensible, se ponían a gritar y a decir, y fulanito, escucha, y sacudiendo al pobre enfermo para que se despierte y oiga al Padre, y para que no se les vaya. Por favor, así queremos estar, así queremos morirnos. Teniendo a todo el mundo a nuestro alrededor nervioso, llorando, gritando, agitándose, porque no se han alimentado de la única palabra que da paz. Y el pobre enfermo, pues quería que fuera el sacerdote, él lo pidió, pues no sabía qué hacer con el sacerdote. Una vez que llega uno, ¿qué puedo hacer por ti, hermano? No sé qué hacer. No lo decimos porque somos bien penositos, no nos gusta decir así como que, ay, yo no sé, yo ignoro, eso no nos gusta aquí. Orgullosos que somos. No saber qué hacer. Dije, bueno, ¿puedo orar por usted? Sí, ok, ya. Di alguna pequeña catequesis a las personas, invitándolas a confiarse en el Señor, porque no saben confiar. Los muchachitos de ahí, los papás no los han enseñado, los bautizaron y no les enseñaron nada, no les dijeron nada, no los condujeron. Nomás ve a la iglesia,
ve y persínate. Es miércoles de ceniza, vea que te tiznen. Lleva la imagen, ándale, córrele. Y a la hora del dolor, a la hora de la pena, ¿qué hago? O sea, así, ¿qué? Asustado, ¿qué hago? Y pierde uno el control, Y empieza uno a gritar y a llorar y a enojarse y a hacer cosas que no, y a estar molesto entre ellos. ¡Qué ambiente tan difícil para morir! Les digo, el Señor es consuelo, acójanse a Él. Y cuando no estamos habituados a ese lenguaje, medio lo entendemos, pero nos cuesta trabajo. Porque su enfermo necesita paz. Tengan paz, busquen a Dios que da paz. Porque Él necesita paz. Ustedes están bien. Ustedes pueden controlarse. Y si no pueden controlarse, pueden buscar a Dios, pueden razonar, pueden esforzarse por abrir su corazón a esa gracia de Dios y tener paz para acompañarlo en su dolor. Porque cuando no tenemos paz, imagínense si nos duele ver a un ser querido enfermo. ¿Ustedes creen que al ser querido enfermo no le duele vernos todos neuróticos? ¿Que no le duele ver a su familia perdida? ¡Claro! Ponte en los zapatos del enfermo. ¿Y todo por qué? Porque el alma está débil. Porque el alma no está fuerte frente a la tribulación. Y lo mismo nos puede pasar frente a la maldad de otros, y lo mismo nos puede pasar frente a nuestras propias tentaciones, frente a nuestras bajas pasiones. Lo mismo, por no alimentarnos de Cristo, Jesús, palabra de Dios hecho carne, por no enseñar a nuestros hermanos a alimentarnos, por no enseñar que el difunto resucitado, para ponerlo en un lenguaje del rumbo, que el difunto resucitado es más que tu abuelito, es más que tu abuelita, es más que tu papá, es más que tu mamá, es más que tu hermano, es más que tus tíos, es más que tus parientes que se murieron, es mucho más. Por eso hay que ir a la misa. Si lo haces venir a una misa que él no quiere escuchar, y viene porque dice, es que tu abuelito, sí, mi abuelito. ¿Y Cristo? ¿Acaso tu abuelito se crucificó por ti? ¿Tus padres se crucificaron por ti? ¿Acaso se expusieron al grado que Cristo se expuso para que tú te salvaras? Y no solamente para que tuvieras que comer. ¿Y cuántas veces no cometieron el error y tú cometes el error de querer darles el alimento de más que no necesitan y que bien pueden aprender a buscar por sus propias fuerzas, a menos que sean unos inválidos? Desde los 7 años tú puedes enseñar a tus hijos a valerse por sí mismos. Desde los 7 años. Pero no alimentarse de la palabra de Dios, necesitas más tiempo. Desde los 7 años también, o antes. Pero necesitas más tiempo para que se desarrolle ese gusto por la palabra, por ese alimento vivo, por la Eucaristía, por reconocer al pan vivo del cielo. En quienes vienen de vez en cuando, se ve cómo los que venimos frecuentemente hemos transmitido la fe. Sus hijos, sus nietos, sus parientes, sus vecinos, que vienen de eso, que vienen así porque es la misa del difunto, ¿verdad? Distraídos, sin ganas de escuchar la palabra, esperando a ver a qué hora se conmemora el nombre del difunto, totalmente disconformes, algunos pues ni modo, mi abuelita me trajo, mi mamá me trajo, mi tío me trajo. Y son sus parientes, sus vecinos, entonces ahí se ve cómo hemos repartido ese pan. ¿Cómo nos ha hecho falta repartir ese pan? ¿Cómo nos hemos enconchado en decir, bueno, ni modo? Como aquella señora, ¿verdad? Que bueno, tiene una deuda más o menos grande, 3,000 pesos, de sus nichos, ¿no?
Señora, es que cuando vengan a depositar sus cenizas no las van a poder depositar si no liquidan todo lo que debe. Ah, que lo paguen mis hijos. Entonces, hay que ellos aprendan, hay que la iglesia les enseñe. A alguien de ustedes le decía el otro día, digo, pues usted empiece a enseñarles, no se espere a que vayan a la catequesis. Para saberse los 10 mandamientos, basta que la mamá o el papá, o los dos se sienten un ratito. A ver, mijito, vamos a repasar. No necesitas mandarlos a una catequesis. La catequesis es cómo aplicarlos, ya amplía, cómo vivirlos con la comunidad, cómo integrarse a la vida de los 10 mandamientos. Bueno, sí es necesaria la catequesis. Pero si tú, padre, tú, madre, no te sentaste a decírselos y no se los recordaste cuando había que aplicarlos, pues no les diste el pan. No creíste que Dios podía multiplicar su gracia en sus corazones. No le creíste a Cristo. Hoy, mis hermanos, Cristo nos invita, como invitó a los apóstoles, a creer que Él es el pan de vida, a creer que Él es el que nos alimenta, a creer que su palabra nos da sabiduría para saber compartir, repartir y administrar los bienes. Su palabra, su sabiduría. Y su pan, su carne y su sangre nos dan esa fuerza para podernos entregar en caridad al servicio de los demás. Ahí está. Y se multiplica esa fuerza. No cuando la seguimos por mera costumbre o grave necesidad, sino por la convicción de saber que guardar esas palabras de Cristo, guardar sus palabras, guardar sus mandamientos, guardar su modo de vida, guardarlo, cuidar de que se ponga en práctica, es fuente de vida y alimento para el alma y para el cuerpo. De otra manera, y es difícil. No es fácil, en grados extremos es difícil. Y más cuando se han vivido carencias materiales o se encuentra en una situación precaria materialmente, fisiológicamente, es difícil, claro que es difícil. Y viene la pregunta, ¿y yo cómo le voy a hacer entonces? ¿Cómo me pides esto? ¿Cómo me pides que sea instrumento de tu paz si ni siquiera tengo paz? Haz lo que puedas y yo me encargo del resto. Pero hazlo, créeme, yo me encargo del resto. Y en ese sentido sí, Dios pone a prueba nuestra fe. No que nos esté poniendo ahí carencias y tribulaciones para ver si las creemos en Él, sino que son esas realidades inevitables de la vida, donde Él realmente dice, créeme, ahora mira, créeme, es posible. Si no, pues ahí está Juan Diego. Juan Diego es alguien que a la Virgen como que no le queda claro, ¿verdad?, las cosas. Y por su edad no era un hombre joven, Juan Diego, No era un hombre joven. Y sus representaciones lo representan como un hombre maduro. Y como hombre maduro que además venía de una familia de religión mexica, ¿verdad? Apenas estaba aprendiendo el ABC de la fe. Le dice a la Virgen, mira, consíguete a otro. A mí no me hacen caso. Yo soy como una caquita, una basurita, un tepetate sobre el cual se echan encima. De pisotean, no, por favor, búscate a otro. Y sí, o sea, cuando fue al obispado la segunda vez, la primera o la segunda me acuerdo, pues pensaron que era para llamar la atención, porque siendo un hombre de origen pagano e indígena de estas tierras, que los sirvientes, los empleados del arzobispo veían así como, ¿qué? ¿Verdad?
Los veían distintos, pero distintos como de menor grado. Hasta lo que hicieron, dijeron, pues vamos a darle una paliza para que no venga aquí de payaso, llamar la atención, quitarle el tiempo al arzobispo que entienda, porque pues estaba ahí horas esperando. Y bueno, no lo lograron. Y la Virgen le dijo, es preciso que seas tú y no otro. ¿Qué no crees que yo tengo modo de enviar a muchos mensajeros? Claro que no tengo. Yo quiero que seas tú. Y eso nos dice Cristo cuando nos dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Quiero que seas tú quien te alimentes de mi palabra. Quiero que seas tú quien te asemejes a mí y lleves mi palabra. Quiero que seas tú quien la proclames. Quiero que seas tú quien la experimentes. Te quiero a ti. Por eso toma y come, toma y bebe mi cuerpo, mi sangre. Aliméntate de mí y de la palabra que hace posible que yo esté contigo. En el altar. Seguiremos profundizando sobre este magnífico milagro del Señor. Mientras tanto, renovemos nuestra fe en Él. Que no sea de dientes para afuera, ni por costumbre, ni por tradición, ni porque nos sentimos vacíos, ni porque tenemos una profunda necesidad o una fuerte tribulación. Que sea porque sí queremos aceptar su autoridad en nuestras vidas, su dirección, su palabra, porque sí queremos buscarla, porque sí queremos ver qué dice la Escritura, porque sí queremos que nos la expliquen y porque Él dio su vida por nosotros. Como cuando vienes por tu difunto, pues, ¿verdad? Que viene ahí con tantas ganas y tanta ilusión de que se diga el nombre del difunto. Pues aquí decimos a un difunto que es más poderoso que cualquier difunto, Cristo Jesús. Y te lo vuelvo a repetir, es más que todos tus parientes y seres queridos muertos. Porque gracias a Él, todos tus seres queridos y parientes muertos participan de la resurrección y gracias a su palabra tenemos la esperanza de volvernos a encontrar con Él. Deberíamos poner más preocupación en celebrar el domingo que en celebrar el día del difunto, sin quitar lo otro. Bueno, muy legítimo, pero hay que darle a Cristo más su lugar en nuestras vidas. Dediquemos un momento. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Porque de Dios viene la gracia, el alimento, la vitalidad y la fuerza para llegar al cielo y vivir semejantes a Él en la tierra. Mereciendo el cielo, le pedimos que nos ayude y que ayude a todos a llegar a esta fuente de vida que es su palabra y que son sus sacramentos, diciendo: Padre, ten piedad. Para los que piensan conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, para los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios Todopoderoso. Para nuestra ciudad, nuestro pueblo, para que todos los que habitan en él, para todos los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundantes. Padre, ten piedad. Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. Padre, ten piedad. Por los que estamos aquí reunidos, por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde a toda la fe y nos reúna en el reino de su Hijo. Padre, ten piedad. Para nuestros obispos que se preparan para la Asamblea Universal de los Obispos en Roma en el año 2023, pidamos la luz del Espíritu Santo para que, abriendo su corazón y sus oídos a la voz del pueblo de Dios, sepan responderle dándoles el alimento de la palabra y del amor de Cristo y de sus sacramentos a su tiempo. Y sepan administrar y hacer administrar estos sacramentos con sabiduría. Roguemos al Señor. Dios misericordioso, que enviaste a tu Hijo al mundo para darnos en plenitud el alimento que da vida, escucha nuestras plegarias y que este alimento llegue a todos los hombres a través del testimonio de fe de tus hijos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.